El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando le encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Siempre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, están relacionadas. Es una dinámica interesante, ¿sí? La fe viene de la predicación, de la escucha de la palabra, de la escucha y de la obediencia a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fe? Se traduce en acciones concretas, en acciones de cómo me comporto con los demás. Sería la caridad. Pero, yo obedezco y se manifiesta en algo concreto, en cómo trato a los demás. Pero tiene que haber algo más. Entonces, yo obedezco, yo escucho, yo obedezco la palabra y actúo de acuerdo a la palabra porque espero algo más, y es la esperanza. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad siempre van unidas, no puede separarse. Aquel que tiene fe y no tiene caridad, realmente no tiene fe. Lo dice Santiago en su carta, cuando dice: «Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe». Entonces, siempre la fe se traduce en obras, y las obras están alimentadas por la fe. Entonces, si ven esta dinámica, siempre. ¿Quieres decir que tienes fe? Ve cómo te comportas. Porque muchas personas, a veces podemos decir que tenemos fe porque creemos que Dios va a hacer lo que le pedimos. No, tenemos fe porque hacemos lo que Dios nos pide, aunque no haga lo que nosotros le pidamos. Y esto se traduce en una experiencia de servicio y de caridad, de amor a mi prójimo. Esta caridad viene precisamente de descubrir el amor de Dios por mí, de descubrir que viene del Evangelio. El Evangelio nos habla de este amor inmenso de Dios por mí, que como a pesar de mis miserias y mis pecados, Él ha querido redimirme, salvarme, perdonarme y llevarme a la vida eterna. Entonces, toda esta experiencia de la evangelización, de dar a conocer el Evangelio, me da esperanza. Por eso San Pablo, en su carta a los Colosenses, dice muy claramente: «En todo momento damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo». Esto es bien importante. La gente tiene que tener noticias. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? O de plano, ya de perdida, ¿quién te manda a hacer lo que estás haciendo? El problema es cuando no le damos la gloria a Dios y empezamos a actuar en nuestro nombre. Y me gusta hacerlo porque a mí me hace sentir bien. Es que a mí me gusta ser servicial, está bien, pero no le estás dando la gloria a Dios, no lo estás haciendo
precisamente porque Dios te lo manda, lo estás haciendo a título personal. Y esa es la gran diferencia entre hacer una obra buena sin Dios y hacer una obra buena con Dios. La obra buena sin Dios es la gente buena, la gente que ayuda y hace mucho. Pero la gente que hace una obra buena en nombre de Dios hace muchísimo más. ¿Por qué? Porque estás hablando de que tu amor por esa persona no viene por lo que tú sientas, viene por lo que el Señor le ha dado o te ha dado. Entonces, esa persona querrá conocer esa fuente, querrá conocer por qué a nombre de alguien más y no a nombre tuyo estás haciendo lo que estás haciendo. Esto es bien importante en el proceso de la evangelización. Entonces dice: oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Entonces, de la fe viene el amor, pero la fe viene porque yo he escuchado lo que Dios ha hecho por mí. La fe viene de todas las meditaciones, de toda la experiencia de Jesucristo, que se encarna, que nace, que vive, que muere, que resucita, bueno, que sufre, que muere, que resucita, que sube a los cielos. Todo esto viene de conocer precisamente el Evangelio. Y es cuando entonces no podemos desligar, no podemos hacer a un lado lo que es la caridad de la fe. Una caridad sin fe no es cristiana. Es altruismo, es el hombre por el hombre. Me gusta ayudar, me hace sentir bien, o tengo una retribución. ¿Por qué? Porque la gente me lo agradece, o tengo un reconocimiento, o simplemente me siento bien, lo hago porque me gusta. Y no es que sea malo, pero es incompleto. Y ahí es donde muchos podemos quedarnos atorados, que de hecho eso hacemos, ¿no? Hago lo que me gusta y lo hago porque me hace sentir bien. Cuando hay fe, hago lo que Dios me pide, aunque no me guste y aunque no tenga retribución alguna. Esa es la gran diferencia de hacer las cosas a nuestro nombre y hacerlo por la fe. Cuando lo hago por la fe, no espero retribución y lo hago porque Dios me lo pide. Mi fuente es mi relación con Dios, mi amor a Dios, lo que el Señor me pide. Por eso es tan importante entender que del amor que tienen a todos los hermanos. La pregunta aquí es: todas las obras que tú has hecho alguna vez de ayuda a tu prójimo, que puede ser a lo mejor algún familiar, alguna persona en la calle o incluso alguien que te haya lastimado, desgraciadamente lo podemos hacer y lo hacemos a lo mejor con toda la buena intención, pero nos hace falta hacerlo por fe, no solamente por sentir o por callar mi conciencia o porque me gusta. Entonces la caridad se nutre de la fe. Y luego dice: en todo momento damos a gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. Eso es también bien importante. No solamente a los que te caen bien, no solamente a tu marido, que a veces ni eso, ¿verdad? ¿Sí? No solamente a tus amigos, sino a todos, incluso a aquellos que me cuestan trabajo. Ok, dice: a esto, o sea, a esta actitud de obediencia a Dios y hacer la caridad me anima, o sea, necesito algo que me anime, porque a veces uno se cansa, se enfada, y por mucho que está en oración, por mucho que uno le pide a Dios, no siempre tiene esa disposición, no siempre tiene esa facilidad, ni tiene esas ganas, y tiene que vencerse. Entonces tiene que haber algo que nos anime, algo que nos mueva, algo que nos, así como diría mi mamá, perdonen la expresión, nos ponga un cohete en la cola y órale, muévete. Es la esperanza, lo que yo espero. Yo creo y yo sirvo porque espero algo. Entonces, el cristiano, cuando hace algo, una caridad, pero no lo hace por la fe, ni esperando la vida eterna,
pues se queda en un nivel humano bonito, pero no trasciende. No lleva a ningún lado más que a un ambiente de, pues, bonito, de cordialidad, de no sé, que es desgraciadamente lo que muchas veces se hace con algunas instituciones de ayuda, de beneficencia, que pues ya es mucho decir, ¿no? Porque hay quienes ni siquiera eso hacen, ni siquiera por no sé, por pertenecer a una institución no gubernamental o gubernamental que se dedica a la caridad o al servicio, o en la iglesia misma, ¿no? Cáritas, pastoral social, todas estos ámbitos dentro de la iglesia que se dedican al servicio, a la caridad de nuestros hermanos. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos anima lo que esperamos? Y tristemente, pocos cristianos tienen la esperanza en la vida eterna. Tienen esperanza en esa promesa, dice, a esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. Entonces, vean la interconexión tan hermosa entre la fe, la caridad y la esperanza. Algunos podemos tener mucha caridad, pero nos falta la fe y no trabajamos la esperanza. Y a lo mejor muchos esperamos la esperanza, pero no hacemos nada. Ay, si yo me quiero ir al cielo, pero pues no tengo fe y no tengo obras, pues te quedas sentado porque te vas a quedar así, no vas a llegar. O a lo mejor yo tengo mucha fe, si yo rezo mucho, si yo hago esto, pero no se traduce en unas obras y no se traduce en una espera, una espera consciente del cielo o de las promesas que Jesús nos hace. Y dice, de esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, al igual que en ustedes. ¿Sí? Entonces, desde que escucharon el evangelio, han descubierto esto, han descubierto la fe, han descubierto la caridad y han descubierto la esperanza. Entonces, todas nuestras actividades tienen que surgir y tienen que circular en estos tres niveles, los tres niveles de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si no trabajamos en esto, todo lo que hagamos no va a funcionar. Y si no funciona, ¿qué estoy haciendo? No estoy viviendo la fe como cristiano, como católico, que esto conlleva un compromiso. Obviamente, pues muchas de las acciones de nuestro Señor Jesucristo que se van a dar, por ejemplo, en el Evangelio, la curación de la suegra de Pedro, la curación de tantos enfermos, la liberación de demonios, siempre tiene que darse desde una experiencia individual y colectiva. ¿A qué me refiero? La fuente de la relación o de la acción de Jesús siempre fue su vida de oración. Siempre. ¿Por qué? Porque Él estaba en la escucha de Dios para manifestar su fe, o sea, su obediencia, y que se traducía en la caridad, y hablaba de la vida eterna. Una personita me compartía de una situación que se dio con una compañera que le decía que los métodos anticonceptivos son contrarios a la fe y que no se va a ir al cielo. Y esto generó un conflicto con su compañera diciendo, se sintió ofendida, y entonces no he hablado con ella, nada más le escribí un poquito, pero es precisamente esto. Si tú le dices a una persona, no te vas a ir al cielo, pero no la evangelizas, pues se va a sentir agredida. Claro, está en lo correcto de tratar de que esa persona entienda la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero necesitamos primero tener todo un elemento de evangelización, o sea, que tenga esta fe, y la fe no va a venir solamente porque le digamos que no haga esto o que sí haga esto, porque si no se va a ir al infierno.
Esa era la manera como muchas veces se hacía. Nosotros tenemos que evangelizar y tenemos que hacerlo desde nuestra vida, desde nuestra propia fe, que se traduce en obras y que siempre estamos más en la mira hacia la esperanza. Entonces, aquella persona que conozca a un verdadero católico viviendo esto, va a querer conocer lo que tú tienes. Se va a querer enamorar y decir, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo es que haces esto? ¿De dónde te viene todo esto? Y entonces se empieza a oír lo que dice al principio, ¿no? De hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y de la caridad, del amor que tienen al su prójimo. Al oír esto dices, oye, estos están viviendo, estos están experimentando verdaderamente las obras que viene de la evangelización, de dar a conocer el amor de Dios de una manera clara, de una manera intensa, pero de una manera vivencial. A veces nos limitamos solamente a conceptos, nos limitamos solamente a acciones en cuanto a programar actividades, pero no con el fuego de la fe. Yo puedo hacer caridad sin fe y no es lo mismo. Yo puedo decir que espero el cielo, pero no va acompañado de una fe y de una caridad, y no es lo mismo. Entonces es importante que cada acción, nosotros como católicos, desde lo más simple, desde lo cotidiano que hacemos todos los días, vaya siempre remarcada por las virtudes teologales que recibimos. Se les llama virtudes teologales porque son infundidas por Dios, vienen de Dios, es un don. No es algo que adquiramos por nosotros mismos, es un don que Dios nos da, pero que nosotros tenemos que ir desarrollando, viviendo cada vez de una manera más intensa. Y es precisamente desde la vida de oración. Jesús dice que se apartaba y se iba a solas a orar en el Evangelio, cuando dice, al día siguiente se fue a un lugar solitario. ¿Para qué? Para orar. Y la gente lo buscaba, sí, pero no me puedo quedar aquí, tengo que ir y evangelizar, tengo que ir y predicar en todos lados, ¿sí? Dice, anunciarles el reino de Dios. ¿Qué se traduce? En una fe, o sea, en una obediencia, en una confianza en Dios que se va a manifestar en acciones concretas de caridad y de amor, y que obviamente va a haber consecuencias a veces no agradables cuando sirves, no fáciles, porque a lo mejor te metes en problemas, a lo mejor te critican, a lo mejor te sale el tiro por la culata, tú estás ayudando y te va peor. Ahí es donde muchos podemos desanimarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, oye, pues estoy haciendo las cosas, estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo caridad, pero no me salen las cosas bien, o no me lo reconocen, o no me va bien en lo que estoy haciendo. La diferencia es, ¿qué esperas? Si tú esperas aquí, se echa a perder todo, ya no hay una verdadera construcción del reino de Dios. Pero si tú esperas el reino de Dios en el cielo, la vida eterna, entonces sabes que probablemente algunas veces saldrán las cosas muy bien y otras veces no. ¿A qué me refiero? Que servir a Dios trae su cruz, trae su carga, trae su persecución. Pero el verdadero católico espera mucho más de lo que pueda recibir aquí. Qué difícil, ¿verdad? Pero no imposible. No imposible. Si lo hacemos consciente y empezamos a ejercitar nuestras virtudes, todos las tenemos, óiganlo bien, es un don de Dios. Todos tenemos la fe, todos tenemos la esperanza, todos tenemos la caridad, pero hay que ejercitarlo. Y algo tan sencillo, algo cotidiano que tú haces, empieza a hacerlo. Ok, lo voy a hacer porque sé que es algo que le agrada a Dios. Y empiezas a ejercitar tu fe. Y en la medida en que ejercites tu fe, se va a traducir en que, ok, si yo estoy obedeciendo a Dios, entonces voy a hacer esto por amor a Dios. Y entre más ejercito mi fe y entre más ejercito mi caridad, voy a tener más clara la visión hacia dónde quiero llegar. Pero no puede haberlo
si no hay una evangelización, si no hay una vida de oración, una vida sacramental. Ese apartarse no solamente es el servicio, no solamente es las actividades, no solamente es el apostolado, no solamente es el trabajo, la familia, los hijos. Pues eso lo tienes todos los días y a veces hasta de más. Si tú no te apartas, o sea, si no buscas esos momentos de intimidad con Dios, no vamos a crecer. Y se va a hacer una carga, se va a hacer un peso, se va a hacer algo que nos va a robar pues toda esta capacidad maravillosa que tenemos como cristianos, como católicos, como hijos de Dios. Y entonces, sobre todo que aquí me llama mucho la atención, querían retener a Jesús. Señor, quédate con nosotros. No, espérate. O sea, no puedo asentarme en un lugar y, ay, pues aquí me tratan muy bien, me va muy bien. No, es el servicio a todos, la búsqueda del reino de Dios. El reino de los cielos tenemos que instaurarlo a través de la vida de las 3 virtudes teologales. Empiecen a ejercerlas y ustedes irán viendo la transformación de su ser católico en un instrumento poderoso del amor de Dios. Y no les extrañe, no como búsqueda, sino como consecuencia, que haya manifestaciones, sanación de enfermos y cosas que a lo mejor nunca pensaste, pero no es algo que buscas, es algo que viene como consecuencia, y el Señor lo dijo, ¿sí? Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. O sea, señales visibles que lo vemos con Jesús, obviamente, en su persona, la sanación de la suegra de Pedro, la sanación de los enfermos que él le imponía las manos, la expulsión de los demonios. Qué hermoso cuando hay estos signos de un católico maduro, no de un católico que busca un don para darse a notar, no de un católico que fanfarronea o que habla y que dice, pero que no se traduce en algo concreto y hermoso. Vivir nuestras virtudes teologales como meta clara del reino de los cielos, aquí en medio de nosotros. Pidamos pues a Dios nuestro Señor que a través de la intercesión de hoy de San José podamos nosotros contestar como el Salmo: confío para siempre en el amor de Dios. Qué hermosa forma de decir, el de expresar todo lo que hoy la palabra de Dios se cierra con esta expresión: confío para siempre en el amor de Dios. ¿Sí? Qué hermoso que cada uno de nosotros lleguemos a ese nivel de fe, de esperanza y de caridad. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.